D3 sí constituye un ingreso de no renta y no forma parte de la base imponible de primera categoría. También podemos decir que la ley 21.420 del 20 de febrero del 2022, que el artículo que se refiere al DFL2 comienza a regir el 1 de enero del 2023 y ahí se limita, digamos, a los años de antigüedad y quedan solamente 2. Revisar esa ley, pero es para el año comercial 2023. Comercial. Ya. Ingresos por arriendo de bien raíz no agrícola cedido en arriendo el 1 de enero del 2021. Este es un ingreso que va a tributar con primera categoría. El bien está dentro de la contabilidad y lo está arrendando. Mayor valor obtenido en ventas de acciones de sociedad chilena cerrada adquirida en el año 2010. También no tiene ningún beneficio que la deje libre de tributar con impuestos de primera categoría. No así el mayor valor en venta de acciones acogida al artículo 107, enajenadas en agosto. Por lo tanto, califica como ingreso no renta y no va a formar parte de la base imponible. Recordemos que a contar del 2 de septiembre está afecto a un impuesto único. Por lo tanto, tampoco va a formar parte de la base imponible, pero se va a afectar con impuesto único. Ingreso por venta de activo fijo en junio del 2022 va a ser renta de todas maneras. Vamos con los gastos. Los gastos nos vamos a regir por el artículo 31, el artículo 21 y la circular 53. ¿Ya? El artículo 31 nos va a establecer los gastos necesarios. Y ahí es donde ocupa la palabra aptitud para generar la renta. Si yo le demuestro al servicio que el gasto tuvo la aptitud para generar la renta, como por ejemplo el embellecimiento de la fachada del negocio, con eso aumenté mis ventas, es un gasto necesario para producir la renta. ¿Ya? Ese es el sentido de la circular 53. Hay que manejarla bien para poder defender los gastos ante el Servicio de Impuesto Interno. El artículo 21 me habla de los gastos rechazados. Y el artículo 21 lo estudiamos como un artículo que dividimos en el inciso primero, el inciso segundo y el inciso tercero. El inciso primero van a ser aquellos gastos rechazados contabilizados que no se van a identificar con un socio o accionista. ¿Ya? Si no se identifican con un socio o accionista y es un gasto rechazado, o bien se identifican con un socio o accionista, pero se demuestra la efectividad del gasto, ¿ya? En ese caso van a quedar liberadas del 40%. O sea, me expresé mal. El inciso primero es el gasto rechazado que no se identifica con los dueños o los accionistas y en ese caso queda grabado con el 40% de carácter de impuesto único. Pero si se identifica con ellos y se demuestra que el gasto fue necesario, ¿ya? Y el gasto lo ejecutó otra persona que no sean ellos, ¿ya? Otra persona o un trabajador, en ese caso podría liberarse del 40%, pero no así de primera categoría. O sea, en ningún caso va a pasar a ser un gasto aceptado. El inciso segundo son aquellos gastos rechazados que establece la ley que no se van a afectar con impuesto alguno. Y el inciso tercero son aquellos gastos rechazados que se relacionan, que puedo identificarlos con el socio dueño accionista y lo voy a informar en la DJ 1909
para que lo cruce con la línea 3 de gasto rechazado de global complementario. Esa es la secuencia. Y ese tipo de gasto, además, va a ser castigado con un 10% de recargo. Entonces acá amerita entonces acá amerita que si vemos, cuando hablamos del inciso tercero, lo vamos a tener acá el gasto rechazado en la línea 3. Aquí lo vamos a tener en la línea 3 como renta. Y además dice que lo vamos a castigar en la línea 28. Ahí lo vamos a castigar con un 10%. Ya. Así opera el del inciso tercero, que se va a cruzar con la DJ 1909. La empresa tiene la obligación de informarlo. Así también como los retiros presuntos en esa misma DJ. Recordemos que los retiros presuntos también son parte del artículo 21 y son aquellos que están, estando el bien contabilizado dentro de la empresa o de la contabilidad de la empresa, lo usa el dueño, accionista o socio. Ahí se le presume una renta, por eso es un retiro presunto, ¿ya? Se le presume una renta. En caso que sea un bien raíz es el 11% de la ley fiscal, en caso que sea un bien mueble es un 10% del valor contable, valor libro, y en caso que sea un vehículo station wagon es el 20% del valor libro. Eso. Volvemos entonces al ejercicio. Dentro de los antecedentes, estamos hablando de los gastos, de la circular 53. El costo de venta en el balance financiero lo vamos a tener como costo de venta y lo hacemos aquí símil a la compra. O sea, estas en realidad son las existencias del ejercicio, ¿ya? Y las acepta como gasto dentro del ejercicio. Intereses por crédito para adquisición de acciones S.A. chilena acogida al 107. Esto tiene una particularidad solamente porque, si bien es cierto, los gastos asociados a ingresos no renta, que en este caso fue en agosto, por lo tanto es un ingreso no renta, debiera yo hacerlo formar parte de la base imponible. O sea, no sería un gasto para primera categoría, sino que debería netearse de los ingresos no renta. Sin embargo, cuando me endeudo para adquirir acciones o derechos sociales, en ese caso los intereses sí me lo acepta como gasto de primera categoría. ¿Ya? Ojo con eso, que lo establece la circular 53 en el 3.1. Ahí, ¿ya? Ahí les puedo compartir, me quedo medio. Ya, la circular 53, estoy compartiendo el texto. Sí, está grabando. Voy a mirar el teléfono para allá. Sí, estás compartiendo el texto. Perfecto, Sí, gracias. está compartiendo. Entonces, acá me interpreta la circular de que, por su parte, conforme al párrafo segundo, el número 1 del inciso cuarto del artículo 31, que
fue modificado por la ley 21.210, o sea, viene de antes, los intereses y demás gastos financieros que provengan de crédito destinado a la adquisición de derechos sociales, acciones, bonos en general, cualquier tipo de capital mobiliario podrán ser deducidos como tales, o sea, de la base de impuesto de primera categoría. Este párrafo fue agregado por la ley 20.180 que entró en vigencia en el 2014, o sea, esto era de antes. Por lo anterior, a partir de la referida fecha, pueden ser deducidos como gastos, intereses y demás gastos financieros asociados a créditos destinados por el contribuyente a la adquisición de derechos sociales, acciones, etc. Aún cuando estos bienes no produzcan renta gravada de impuestos de primera categoría. Al respecto, cabe señalar lo expresado por este servicio en relación a los intereses y demás gastos financieros destinados a la adquisición de acciones que pudieran acogerse al régimen de excepción establecido en el 107, los cuales pueden ser deducidos en el ejercicio que sean pagados o adeudados, aceptándose como gasto en el régimen general de tributación, aun cuando estos bienes no produzcan renta gravada. Ya ese es, si se recuerdan cuando vimos el 14A, yo les comentaba que en el 33 número 1, que eran los agregados, la letra D y la letra E se agregaban, en el 14A estoy, se agregaban a la base imponible no actualizada. Y el 14E es el que establece que se agregan porque corresponden a utilidades de ingresos no renta. Y en este ejercicio, como fueron enajenadas en el 107, era considerado ingreso no renta. Por lo tanto, esos intereses aún los puedo considerar como gasto para primera categoría. ¿Ya? Los gastos incurridos que no sean financieros, esos no se aceptan como gasto. Contribuciones de bienes raíces, si son del giro no hay problema. Del bien raíz entregado en arriendo también, el valor neto del activo enajenado. Acá estamos en una contabilidad financiera donde tengo un valor de 1.400.000, pero el bien raíz enajenado puede haber sido comprado en el 2020, 2021, antes, pero en algún momento lo llevé todo a gasto. Por lo tanto, su valor contable es 1 peso. Y su costo no sería 1.400 en este caso como es en el balance financiero, sino que sería 1 peso. Remuneraciones. Las remuneraciones también tienen una apertura con la ley 21.210 a partir del 2020, dado que al 2019 se hacía una distinción entre las limitadas y la sociedad anónima respecto del sueldo de la cónyuge o del cónyuge. ¿Ya? En ese caso, para la sociedad anónima era gasto aceptado, para la limitada era gasto rechazado. Eso ya no corre a partir del 2020 y es gasto aceptado siempre y cuando esté pagado para el D3, para el D3 pagado, para el A adeudado o pagado, y siempre que sea razonable, sueldo de mercado, como dice, ¿ya? Que es una palabra muy utilizada. Ya. Luego, también las remuneraciones se entienden que están pagadas, lo que tenemos que dejar fuera de eso son las cotizaciones y el impuesto único a los trabajadores que se van a pagar el 2023. Debemos dejarlo fuera. No lo puedo incluir como gasto, pero sí debo agregar lo que pagué del 2021 en el 2022. ¿Ya? Gastos generales del giro. Gastos generales se entiende que están pagados. Fidelización de clientes. Todo esto está en la circular 53. Si yo compruebo que el gasto, lo incurrí en ese gasto para fidelizar a los clientes, debo defenderlo con la circular 53. Gasto por indemnización voluntaria al cliente por no entrega de mercadería por mal tiempo, por ejemplo. Todos estos ejemplos están dados en la circular 53 del 2020. Clima laboral, aquí están las fiestas por aniversario de la empresa, la Navidad, las fiestas patrias,
jornada laboral. Todo eso debería ser aceptado como gasto. Donación de producto con escasa posibilidad de venta, cambió el formato, algo así, no se refiere a productos vencidos, sino que ya no salen, no tienen salida. Eso. ¿Ya? Gastos incomprobantes, esto es un gasto rechazado porque no tengo cómo acreditar el gasto, por lo tanto acá se afecta con el artículo 21, inciso primero, y queda grabado con el 40%. Multas e intereses por un F29, o sea, multas pagadas al fisco. En este caso es un gasto rechazado, pero del inciso segundo, que en el fondo se graba con primera, pero no con global complementario, ni se asigna. Los gastos por vehículo Station Wagon de la empresa por trabajadores, usado por trabajadores y reparto de urgencia. Ya este es el inciso primero del artículo 21, que si bien es cierto es un Station Wagons, nunca me lo va a aceptar como gasto, salvo que le pida al director autorización, porque es necesario, digamos, ocuparlo en las minas a veces, ¿no es cierto?, en la minería. En ese caso sí podría ser, pero por la norma general es rechazado de acuerdo al artículo 31. No se acepta como gasto. Sin embargo, lo que sí podría darse a partir del 2020 es que no quede afecto al 40. ¿Ya? Y cuando se compruebe la naturaleza y efectividad del gasto, sí podría dejarlo no afecto al 40. Gastos devengados en 2021 y pagados... ¿Sí? Te puedo interrumpir. En el caso que una empresa arrienda un vehículo, pero que no sea camioneta porque va a una obra, a una minera, también va a ser gasto rechazado, pero no va a estar afectado al 40%. Sí, si tú demuestras que efectivamente lo necesitaste o la efectividad y sin naturaleza del gasto, efectivamente, o sea, no es un gasto aceptado. No un gasto parte de la base imponible de primera categoría, pero podrían liberarte del 40%. Perfecto, gracias. Gastos devengados en 2021 y pagados en 2022. En este caso, en el 2021 yo no lo pude ocupar como gasto porque no estaban pagados, pero sí los pagué en el 2022, ahora sí me lo aceptan. El castigo de deudor incobrable, que ya lo conversamos, la provisión, que es gasto rechazado por el 31 número 2 de impuesto a la renta y de impuesto único, ambos. El 31 número 2 dice que solo acepta como gasto los impuestos de la ley chilena, pero no los del impuesto a la renta. Depreciación financiera no la acepta como gasto, porque además acá todo el activo lo vamos a llevar a gasto en forma extracontable, siempre extracontable. El costo de ventas, solo un ajuste financiero del año anterior u otro año, por lo tanto no es flujo, no se acepta como gasto. Honorarios pagados en diciembre, aquí solo me va a aceptar el líquido, porque la retención la voy a pagar en el año comercial 2023 y otros gastos que están efectivamente pagados. ¿Ya? Ahí tenemos un resultado del ejercicio, ahí están los retiros que los hicimos acá en la socia persona natural el 15 de febrero y la persona jurídica el 16 de febrero para explicar que en el fondo acá cuando tengo créditos y utilidades limitadas que no me alcanzan, el que llega primero se lleva el crédito o las utilidades. ¿Ya? Es por orden cronológico, así establece la norma. ¿Ya? Acá hay un retiro presunto de la socia persona natural. Luego tenemos cómo fue pagado el impuesto de primera categoría el año anterior. Esto solo para efectos que no se generó el artículo 72, que es el reajuste que aparece en los primeros días de abril. Y en este caso, ese reajuste tiene la misma calidad y naturaleza que el impuesto de primera categoría. Tenemos una provisión que registra un gasto rechazado
pero fue pagado en mayo del 2022. Aquí gatilla el gasto rechazado para ser informado a la socia, porque está identificado con la socia, o sea, en la 1909. Los registros de rentas empresariales del año anterior, un RAI, un REX, un SAC 2016, un STUT y un SAC 2017. Luego, en cuentas de activos dice que registra el 33 RIS, crédito, una compra del activo fijo pagado de 37.072.856, porque obviamente este activo lo tengo en la cuenta de activo fijo, en el balance, por lo tanto tengo que entregarle el dato para que haga el ajuste extra contable que me preguntaba don Claudio. PPM, el reajuste se contabilizó en cuenta de otros ingresos, o sea, está dentro de la contabilidad. Información adicional, capital propio el 31 de diciembre del 2021, 82.000, y capital pagado y reajustado a 31 de diciembre del 2019. Ese dato está bien, o sea, del 2019, porque ahí quedó congelado para efecto de determinar el RAI. Participación de los socios, la persona natural 30, la persona jurídica 70. Y participación en las utilidades, la persona natural 40 y la sociedad comercial Los Lagos 60. Ya, entregados los antecedentes, vamos a la determinación de la base imponible, vamos a ocupar el método, el segundo método que vimos en el esquema, que es del flujo, y además vamos a ocupar el del balance también. Ya, dos métodos. El único que no vamos a ocupar es el método de la caja, que ahí se requieren también más antecedentes. Entonces, como eran los ingresos devengados, ¿qué vamos a hacer? Descontar lo que falta por cobrar, agregar lo que recibí en el 2022, pero que no consideré el 2021 porque todavía no estaban cobrados, los intereses que estaban cobrados, otros ingresos que estaban percibidos, ingresos de bien raíz no agrícola cedido en arriendo, mayor valor obtenido en acciones chilenas, ingresos por venta de activo fijo y crédito del activo fijo, que lo vamos a dejar como un agregado, porque en este caso yo no llevo la planilla tributariamente, financieramente sí llevo planilla, pero tributariamente no es necesario porque llevo todo el activo fijo a gasto. Entonces, en resumen, de los ingresos que dejé fuera lo que era ingreso no renta y lo que era rentas exentas. Ingreso no renta por el DFL2 y rentas exentas por los dividendos percibidos, ¿ya? De acuerdo al artículo 39 de la ley de la renta. Consulta. Karina, si yo tengo un bien del activo fijo, por lo que acabo de escuchar, yo lo podría ocupar con el crédito del 6% cuando corresponda, ¿cierto? Sí. Ya. Pero en términos prácticos, ¿me conviene más llevarlo completo a gasto? Porque desde mi punto de vista yo creo que es más interesante llevar el 6% como un crédito, porque te rebaja el impuesto. Como crédito, por supuesto. Yo prefiero ¿cierto? Como crédito. Va ya. Contra el impuesto, sí. Ya, perfecto. Absolutamente. ¿Ya? Gracias. Ya, ok. Entonces dejamos fuera los ingresos no renta y las rentas exentas, lo que no va a pasar en un 14 de 8. ¿Ya? 14 de 3, esa es la diferencia, una de las diferencias con el 14 de 8. 14 de 8 considera todo, acá no. Y en 14A tampoco considera los ingresos no renta y las rentas exentas de primera categoría. Vamos con los gastos. ¿Qué vamos a hacer? Los gastos... Karina, disculpa, ¿sí? Me quedó una duda con respecto al activo fijo. Es decir, ¿sí? yo puedo elegir llevarlo todo a gasto o llevarlo en una planilla como sería el 14A y aprovechar el crédito. ¿Es eso? No es eso. Ya. En ambos, 14A y 14 de 3, usted puede ocupar el crédito. Y si no ocupa el crédito, lo lleva como gasto. Pero lo que me decía Marco es que acá
acá yo tengo que reponerlo como ingreso. ¿Ya? Ah, ya. Eso Sí, es lo que me preguntaba Marco. Si lo llevaba todo como gasto o era más conveniente ocupar el crédito y reponerlo acá, pero iba a ir el crédito directo al impuesto. O sea, eso es mucho más beneficioso. ¿será? Sí, lo es. Ya. Sí, porque porque si el activo lo llevo todo a gasto, la depreciación instantánea, yo creo que es mejor. Es que, pero en el fondo estás renunciando al derecho del crédito de activo fijo. Ya. Si tú no lo vas a recuperar, no va. En el fondo, yo creo que este es un beneficio, el 33 billones. Ya, y para hacer eso... Cuando tú lo llevas todo a gasto y no lo recuperas, estás renunciando a ese beneficio. Ah, perfecto, estoy dejando de recuperar algo que tengo derecho. Exacto. ¿Y para ese crédito yo tendría que llevar una planilla o no? No necesariamente. Solamente la factura. En 14 de 3, usted toma la factura, lo actualiza. Ya. Aquí sí que corre la actualización. ¿Por qué corre la actualización? Porque es de acuerdo al 33 bis. Y el 33 bis dice que el crédito se aplica sobre el bien actualizado. ¿Ya? Lo actualiza y le aplica el porcentaje correspondiente. Ahí recordemos que de entre 0 y 25.000 UF tiene derecho al 6%, entre 25.000 y 100 tiene derecho a una fracción con una fórmula y el de 100.000 al 4%. Ah, perfecto. ¿Ya? O sea, puedo usar los dos beneficios, maravilloso. Sí, lo único que tiene que acá reponerlo, no se olvide de reponerlo en el total ingreso. Ya. Obviamente siempre va a ser más beneficioso usarlo como crédito contra el impuesto. Claro que sí. Ya, gracias. Ya. Entonces, los gastos íbamos... ¿Sí? Perdón, pero entonces se pueden utilizar ambos beneficios del activo fijo como gasto total y como crédito del 6%. Lo que pasa, Claudio, es que al final vaya a tener en realidad como gasto el monto neto del activo fijo menos el crédito. Ese va a ser tu gasto, porque como lo estamos reponiendo acá, y acá va a tener... ¿Te das cuenta? Menos el crédito, ya, correcto. Claro. Ya, gracias. Siempre va a ser así. Podríamos haberlo puesto solo en gastos neteados, pero la norma lo deja más claro acá. ¿Ya? Acá lo saco como gasto completo, pero repongo el crédito si es que lo uso. Si no lo uso, no lo repongo. Pero en definitiva, usar el crédito va a ser siempre más beneficioso. Ahora, hay gente que no se atreve porque a veces es un motivo a lo mejor de fiscalización o de observación, pero si se hacen las cosas correctamente, yo creo que no debieran tener ningún problema. En mi caso, lo que más me han llegado a pedir es la factura del vehículo. Lo más complejo que he tenido que el fiscalizador se ha puesto a buscar, digamos, el modelo del vehículo en Google, si realmente cómo es, la camioneta, por ejemplo. Pero nada más que eso. Ok, gracias. Y por lo general a veces pasa y no te fiscalizan, no te llaman a revisión. Ya. Así que los beneficios son para aprovecharlos. Ok. Entonces, tenemos los gastos. Gastos de administración y comercio. Tengo un zancudo por aquí, parece. Que no quiero que me pique. Ya. Exento de impuestos. El zancudo exento de impuestos. Sí. Aquí está el zancudo entre medio. Me tiene nerviosa aquí que me va a picar. Ya. Los gastos de administración y comercio estaban pagados, por lo tanto son los 19 millones, pero habían algunos que estaban adeudados, que son 4.680.000, por lo tanto lo único que puedo ocupar como gasto, acá está el positivo, ocupar como gasto son los 14.320, ¿ya? Luego,
gastos adeudados, gastos devengados en el 2021 y pagados en el 2022. El mismo análisis que hicimos con el ingreso, ¿no es cierto? No lo ocupamos como gasto el 2021, pero ahora que ya los pagamos los podemos ocupar el 2022. Las compras, ¿ya? Que sí las puedo llevar todas a gasto. Intereses por crédito de adquisición de acciones en sociedad chilena acogida al 107, dijimos que de acuerdo a la norma y de acuerdo a la circular, que lo vuelve a ratificar, 53, podemos ocupar este tipo de intereses como gasto en primera categoría. Contribuciones de bienes raíces, también, ambas. Y acá el valor neto del activo fijo, dijimos que financieramente teníamos un valor de 1.400.000, pero en algún momento, en el 2020, 2021, 2022, llevé todo el activo a gasto. Por lo tanto, el costo es 1 peso. Remuneraciones, ya hablamos de las remuneraciones, solamente las pagadas dejando fuera impuesto único y cotizaciones. Gastos generales se supone que están todos pagados, la de fidelización de clientes también, los gastos de indemnización voluntaria por no cumplimiento en entrega de mercadería, las donaciones también están pagados y estos gastos no son aceptados, por lo tanto no debo incorporarlos. ¿Ya? Los gastos sin comprobante, gastos rechazados de la sociedad, no son gastos de ninguna manera. Compra de activo fijo, lo tengo en la cuenta de activo en el balance, pero acá lo dejo como gasto. Deudores incobrables, que es el castigo que hicimos de porque tenían más de 365 días, y los honorarios, que solamente debo considerar el líquido. Otros gastos que están pagados. ¿Ya? Llego a una base imponible, estos son todos los gastos, están todos en positivo. Estos son todos los ingresos, que también están todos en positivo. Ingresos menos gastos, tengo una base imponible de 127.357 por el 10%. El gasto rechazado, que no se identificaba con los dueños y quedó en el inciso primero y no se pudo comprobar su naturaleza y efectividad del gasto, se castiga con el 40% en el formulario 22. Y la determinación del incentivo al ahorro, que dijimos que era la base imponible, menos los retiros sin actualizar y los otros gastos rechazados del inciso segundo y del inciso primero del artículo 21 sin actualizar, me da una base negativa. O sea, ¿tengo derecho a usar el incentivo al ahorro? Sí, pero no tengo base para poder calcular hasta el 50%. Perdón. Dijo 10% con la base imponible, por el 10%. ¿Sí? ¿Este año no es el 25%? No, los años que contempló la ley 21.256 es año comercial 2020, 2021 y 2022. Este año Todavía entonces, tenemos el 10%. El 10% sí. Todavía. Sí. Muy amable. El año comercial 2023 vuelve al 25%. Pero ya, ahí ustedes saben que depende mucho de los senadores y diputados. Correcto, muy amable, gracias. Ya. Karina, Entonces, Karina, ¿sí? disculpa,